Bueno, ¿alguien más? Ajá, ¿quién más? Voy, profe. Dale, dale. Pregunto, ¿alguien sabe cómo está la compañera que se descompuso ayer? ¿Quién sabe cómo está? Yo no tengo ni idea, profe. Ah, bueno. Hola, ¿Se profe. ve ahí? Se ve perfecto. Ahí le agrando un poquito. Dale. Ay, no sé. Cuando esté tan descompuesto, no rindan. Si se sienten No mal, sé si, no sé si se agrandó o no. todavía no. Bueno, pero igual se ve bien, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Empiezo entonces. Dale, dale, dale. Bueno, los resultados obtenidos a partir de la exhaustiva búsqueda bibliográfica en cuanto a la calidad de la evidencia científica fue favorable para ambas terapias, predominando la calidad buena, seguida de la excelente y por último la regular con la escala de Pedro y con mayor predominio de buena calidad sobre los de mala calidad con la escala de Casper. El hecho de que predominen los artículos científicos de buena calidad en esta investigación se debe a que los mismos han cumplido con la mayor parte de los criterios, entre ellos la asignación al azar a los grupos, lo cual reduce la intervención de variables de confusión y también garantizan de manera objetiva los resultados. La presencia del grupo control, que sirve para contrastar y así evaluar la utilidad de la terapia del grupo experimental. El cegamiento a los pacientes, que reduce el subjetivismo a la mejoría, ya que no saben realmente si corresponden al grupo control o al grupo experimental. De igual forma, si el investigador está cegado. El seguimiento, que permite determinar si el resultado se sostiene en el tiempo, como pudo observarse en los estudios de Mirjam Steunebrig y Paula García, entre otros, que obtuvieron una puntuación buena y o excelente. No obstante, de los artículos analizados existieron puntajes bajos o regulares, como los de Lorenzo Maxi y de Gabriel Wall, entre otros, en los cuales no hubo una aleatorización, un grupo control, cegamiento de pacientes y o de investigador, tampoco un seguimiento, dado que tuvieron una pérdida considerable de la muestra durante la intervención, por lo cual los resultados no son fiables ni se puede determinar el grado de aplicabilidad. En contraposición, López Rollo y otros en el año 2020 llevaron a cabo una revisión sistémica de ensayos clínicos, los cuales también la evaluaron mediante la escala de Pedro. Así, expresaron que todos sus estudios incluidos poseían una alta calidad metodológica, ya que cumplían mayormente con los criterios, tales como la asignación al azar, el doble ciego, los grupos control y el seguimiento. Sin embargo, solo tuvieron en cuenta 10 ensayos clínicos con una muestra total de 326 individuos, lo cual podría poner en duda la fiabilidad de dichos resultados. Se destaca en esta investigación la presencia predominante del género masculino y un rango de edad de entre 23 y 30 años. Esto se debe a los factores intrínsecos y al estilo de vida, en donde además de tener una carga laboral diaria y realizar actividad física, aumenta el riesgo de aparecer diversas lesiones tendinosas, relacionado también con un inadecuado acompañamiento al momento del entrenamiento. No se han encontrado artículos que empleen electrólisis percutánea en menores de 18 años o en adultos mayores, pero sí evidencia que avala los ejercicios excéntricos en pacientes de 16 a 18 años, como es en el estudio de Saprowski y otros en el año 2013, lo cual determinaría que la terapia de ejercicios excéntricos puede extrapolarse a una mayor parte de la población, caso contrario de la electrólisis percutánea. Si bien ambas terapias son favorables para la tendinopatía y existe evidencia científica consistente que lo avala, hay que destacar la gran diferencia en cuanto a la dosificación y al periodo de tratamiento, ya que la electrólisis percutánea tiene un periodo de tratamiento de 4 a 5 semanas con una dosificación de 3 mA por 3 a 4 segundos y una sesión semanal, mientras que los ejercicios excéntricos llevan alrededor de 6 a 8 semanas y de 3 series de 15 repeticiones de sentadillas. Valles Martí, en su investigación, coincide en cuanto a la dosificación y periodo de tratamiento de la electrólisis percutánea. Sin embargo, respecto a los ejercicios excéntricos, Quintanilla determina que el periodo óptimo sería de 12 semanas y realizando los ejercicios 2 veces al día. Los ejercicios excéntricos aumentan la resistencia a la tracción del tendón, produciendo una elongación de la unidad musculotendinosa, lo que hace que de esta forma el tendón soporte menos tensión.
Estos ejercicios son efectivos para promover la formación de fibras de colágeno del tendón y facilitando la remodelación de este. Los estudios en los cuales los pacientes han combinado su tratamiento con ejercicios excéntricos mejoran de manera considerable y reducen el número de sesiones que realizan. ¿Sí? Te interrumpo ahí, te interrumpo ahí. Sí. Esto último que estás hablando ya sería lo secundario. Lo que hiciste anteriormente, o sea, lo primero que hiciste, Sí. esa es tu discusión. Y lo hiciste Bien. perfecto, ¿sí? Te podría pedir más, ¿sí? O sea, podríamos hablar un poquito más. Pero lo que expusiste, la primera parte, esa fue tu Sí. discusión, ¿sí? O sea, lo que hiciste Bueno. primero está Sí. perfecto, ¿sí? Entonces, yo le pregunto a ustedes, le pregunto a la población general, a ustedes que están acá, ¿cómo se clasifica el tamaño muestral? O sea, ¿cuándo nosotros decimos que una muestra es buena? ¿Cuándo decimos que una muestra no es buena? Y cuando tenemos una mayor muestra, es más fiable el ¿Qué sería mayor? resultado que cuando es una... ¿Qué sería mayor? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuánto es el número? Y en mayor cantidad de artículos. Nosotros, por ejemplo, usamos No, no, 40 no. y en Tamaño muchos... muestral. Tamaño muestral, estoy hablando de las muestras que los artículos científicos utilizan. A eso me refiero. 1000 no es una Ah, buena muestra. más de 1000, diría yo también. ¿Y de dónde sacaron ese número? Y Pero del total que nosotros, de nuestros resultados. me está chamullando lo que hijo de... No, pero sí, de nuestros resultados. No, Nosotros sacamos no, yo estoy hablando de sus resultados. Estoy hablando de cómo clasificamos su tamaño muestral. O sea, cuando decimos que un tamaño muestral es bueno, digamos, regular A y cuando nivel de dice... precisión y eso. No, no, no. Por ejemplo, ustedes me dicen que un tamaño muestral de 1000 está copado, digamos, o sea, como que es un buen tamaño muestral, ¿sí? Entonces yo le pregunto, ¿de dónde sacaron que 1000? Me dicen de mi resultado. No, no, no es de mi resultado, no, sino que eso tiene una base metodológica. Entonces, ustedes vayan al libro Álvarez Pineda, ¿sí? Anótenlo, es una enfermera, ¿sí? Que ha descrito la investigación de una forma tan hermosa. Y en su libro ella categoriza, citando a otra bibliografía, por supuesto, a las muestras, ¿sí? Tamaños muestrales menores a 100 son muestras pequeñas, ¿sí? Pequeñas, ¿sí? Por debajo, diríamos, de 500, entre 500 y 100, ¿sí? Perdón, tamaños muestrales por debajo de 30, ¿sí? Son pequeñas muestras. Entre 30 y 100 son, de alguna forma, muestras regulares, y más de 100 muestras, diríamos, de buena calidad. O sea, muestras que nosotros podemos extrapolar. ¿Hasta ahí me siguen, gente? ¿Hasta ahí me están siguiendo? Sí, profe. Bueno, Profe, eso una hay que pregunta. leerlo, eso hay que leerlo y hay que saberlo. Se pueden presentar a rendir si no saben esa clasificación de muestras de Álvarez Pineda, que ni nosotros ni nacíamos y ya la clasificó. Ahora bien, pregunto, ¿por qué una muestra de más de 100 es considerada buena? ¿Qué es lo que les parece a ustedes? Denme una opinión metodológica, sin zaraza, a ver. ¿Por qué 100, diríamos, Álvarez Pineda dice, bueno, con 100 estamos para extrapolar datos? ¿Por qué? ¿Qué se les pasa por la cabeza? Y puede ser para evitar variables de confusión, profe. Las variables de confusión se ajustan de acuerdo, diríamos, a la asignación al azar, ¿sí? A la equivalencia de grupos, que es uno de los requisitos del diseño experimental, ¿sí? Diríamos, no está mal lo que me está diciendo Gustavo, Héctor, pero te quiero decir que va por otro lado. A ver, ¿qué más? ¿Qué me pueden decir? ¿Conocen lo que es el teorema del límite central? Díganme si o no, no pasa nada. Si no saben, no No, saben. profe. Bueno, entonces ya tienen motivo para leer ahora. Profe, ¿de dónde leo el teorema del límite central? Hay un libro que yo se los pasé a ustedes de estadística que se llama Rickin, ¿sí? De ahí lo pueden leer, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a comprender, ¿sí? Por qué nosotros necesitamos un gran tamaño muestral, ¿sí? Para ver la variabilidad, ¿sí?
la variabilidad, valga la redundancia, de las características que nosotros medimos, y de esa manera nosotros podemos extrapolar los datos a otra población. Eso lo pueden leer en cómo estudiar un estudio y cómo probar una prueba, ¿sí? Que también lo tienen en el Google Drive. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que yo estoy solicitando. Lo que hizo recién Magalí, ¿sí? Como primera instancia, como primera parte, esa es la discusión central, puramente metodológica. Después, ¿sí? Después hablamos de si la terapia está afectada. ¿Por qué? Porque de ahora en más ustedes, digamos, para mí, o sea, así yo los veo a ustedes, para mí, ustedes ya son profesionales. O sea, esto lo de la tesis, de alguna forma, es una formalidad académica para demostrar integración de todo lo que ustedes dieron en toda la carrera, ¿sí? Pero más de ustedes, hace 1 año, 2 años, ya vienen atendiendo pacientes, ya sea bajo supervisación o haciendo domicilio, lo que sea. Y muchos ya tienen propuestas laborales y perfecto. Entonces, la profesionalidad ustedes ya lo tienen. O sea, a mí, yo lo hablo como si estuviera hablando con el licenciado Saracho, por ejemplo, ¿sí? Es decir, lo hablo en eso, diríamos, estoy hablando con colegas, no estoy hablando con alumnos. Ahora bien, yo tengo que darle a ustedes herramientas, ¿sí? Que en su momento a mí me dieron, ¿sí? Es así, Juliana, es así, que a mí me dieron, porque si no, van a venir los de Meditea, van a venir los de SEC y le van a decir, este aparato hace tal cosa, hace tal otra, y tiene tal efecto, ¿sí? Y Meditea y SEC te muestran los estudios científicos, pero te cuentan lo que quieren. Entonces, ¿vos qué haces? No, listo, ese ultrasonido lipolítico, adentris, 40.000 mangos, 50.000 mangos, 70.000 mangos, comprá, porque no solamente que te la venden, el aparato de la carcasa está espectacular, sino que no tengo nada en contra de Meditea, sépanlo, ni de la otra empresa. Está mal que el hombre, pero se lo digo, diríamos, porque sé cómo se vende la cuestión. Entonces, ellos te muestran los artículos científicos. Te dicen, mirá, hubo un estudio en Australia, que en esto, que lo otro, y vos así, ¡guau! Encima que está copado, encima que esto, encima muestra evidencia científica. Bueno, copado. Entonces ahí uno entra y dice, bueno, pará. ¿Cómo midieron eso? Con tal instrumento. ¿Y ese instrumento qué validez tiene? Ah, no sé. Ah, bueno, sí, eso es importante. ¿Y cuál fue el tamaño muestral? No, bueno, eran 15 personas, 17 personas, era un diseño de caso. Ah, bueno, entonces no es lo mismo, ¿sí? Y se ajustó, como dice Gustavito, por edad, o sea, las variables de confusión se controlaron. Bueno, el artículo acá no dice nada. Ah, entonces los resultados están maravillosos, están copados, sirve para vender, buenísimo, de 10. Pero acá entre fantasmas no nos vamos a pintar la hora. Usted dice, no, ya, yo, diríamos, di metodología de investigación y a mí no me vengan con que, sí, hay diferencias prácticamente significativas y yo ya estoy feliz. No, vamos a analizar un poquito más. Igual te voy a comprar aparato, ¿eh? Igual te voy a comprar, por más pero te quiero decir. Entonces, yo lo que les digo a ustedes es eso, gente. Diríamos, esta primera parte que hizo Malich a mí me encantó, ¿sí? Estaría bueno que la desarrollemos un poquito más, porque si Pedro tiene 11 puntos para decirte que algo es bueno, quiere decir que hay muchas cosas más, y hay muchas cosas que se pueden relacionar. ¿Se me va entendiendo más o menos, gente? Sí, profe, se entiende. Bien, bueno, a ver, otro. ¿Puedo terminar? Bueno. Otro. Vamos a hacer solamente esta primera partecita así de la parte metodológica, que es lo que tendría que predominar de todos, ¿sí? Profe, tengo una duda entonces. Bueno, Porque usted nos había dicho que también teníamos que hablar acerca de los efectos y todo esto, de la exactamente, edad, de eso. todo. Y esto Y es lo que bueno, hablo todo ahí en la está. segunda parte. Ahí Y está todo está. citado. Está todo citado. O sea, en ningún momento yo hablé, digamos, por hablar nomás, sino que yo de todos los artículos que leí, ahí yo fui sacando, o sea, los efectos de los ejercicios excéntricos, y eso está todo citado. Está perfecto. Y bueno, y al finalizar yo puse las limitaciones que tuve yo con respecto a la investigación, Está como por perfecto. ejemplo el hecho de que la mayoría de los artículos estaban en inglés, y también la limitación en cuanto a la dificultad de la interpretación de las escalas, que digamos fueron las cosas que a mí más me costaron, pero no sé si eso está bien o no, Está entonces. perfecto, está perfecto, está bien, está bien. Yo igual lo voy a leer, lo tengo que leer sí o sí Ah, antes, bueno, bueno, antes de bueno. firmarte o antes de Bueno, firmarte. bueno. Porque
pero los voy a leer, por supuesto que sí. Y está bien lo que vos estás haciendo, no, yo no estoy diciendo está mal. Lo que quiero es hacer hincapié en que, digamos, en cuál es el punto en el que hay que ampliar, porque entonces cuando yo lea sus discusiones le voy a decir, falta tal cosa, y te voy a decir, pero al final, entonces, yo, acá que nos podemos escuchar, nos podemos decir las cosas, ¿sí? Ah, entiendo lo que este me quiere decir cuando me dice que amplíe esto, cuando amplíe lo otro y demás, ¿sí? Siempre y cuando sea búsqueda bibliográfica, claramente. El resto, lo mismo que lo hizo Rita, lo hiciste vos, la parte exclusivamente de análisis de las variables, eso, perfecto. No, ni te digo nada. Ahora faltaba lo otro. Así que bueno, perfecto. Quiero escuchar esa primera parte de todo, la parte puramente metodológica. Profe, ¿puedo ir yo? ¿Vale? Ahí estoy yo. Ahí se está viendo algo. Me veo a mí mismo. Cuando era flaco. Qué época, ¿no? ¿Arranco, profe? Y no sé. Sí, no, yo no veo nada, ¿eh? No sé ustedes si están viendo algo. No, tampoco, profe. A ver si le escucha a Belén. ¿Va Belén? ¿Y ahí? Ahora sí. Ok, arranco. Dale. Discusión. La búsqueda bibliográfica arrojó diferentes diseños de artículos científicos, entre ellos ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, metaanálisis, con respecto a comparación de fisioterapias convencionales con terapias alternativas para la capsulitis adhesiva primaria de hombro. En la calidad y la evidencia predominó una calificación buena por sobre una excelente, y esta última por sobre una calificación mala o regular, según la escala Pedro utilizada para ensayos clínicos, con respecto a la escala CASPE utilizada para revisiones y metaanálisis, que arrojó un resultado de alta calidad que predominó sobre una baja calidad. Los siguientes resultados fueron dados porque los artículos analizados cumplieron los requerimientos correspondientes. Las ventajas de elegir los grupos al azar son disminuir la disminución de la intervención de las variables de confusión, garantizar los resultados de la forma más objetiva. Los beneficios de tener un grupo control permiten analizar sobre los efectos causados por el tratamiento experimental en estudios y los originados por otros factores. De todos los artículos revisados y analizados, arrojaron 3, con el 11%, con una calificación mala, y 8 con el 30% con calificación regular, los cuales no cumplieron los siguientes ítems. No tenían grupo control, no fueron aleatorizados o no pudieron diferenciar entre los grupos un resultado certero. Uno de los artículos cuyo autor, Hayat A. y colaboradores, recibió puntuación mala por no cumplir varios ítems. Ejemplo, la asignación no fue oculta. Todos los sujetos no fueron sedados, tampoco los evaluadores. En caso de la puntuación regular, el artículo cuyo autor fue Dueñas L. y colaboradores no cumplió con los siguientes ítems. Los grupos no fueron similares al inicio en relación a los indicadores de pronósticos más importantes, todos los sujetos no fueron sedados, todos los terapeutas que administraron la terapia no fueron sedados. Se observó un predominio de esta patología, capsulitis adhesiva primaria de hombro, que afecta mayoritariamente a las mujeres de mediana edad entre los 45 y 64 años, por factores de riesgo como el sedentarismo, diabetes, osteoporosis. Con respecto a los resultados arrojados por la escala CASPE, nos dio como porcentaje de artículos en mayor medida de alta calidad y baja calidad con menor porcentaje. Los artículos que lograron tener una baja calidad no cumplieron con los ítems de dicha escala, demostrando que los grupos no fueron tratados de igual modo. Los resultados de los artículos no se pueden aplicar a este estudio y que los beneficios a obtener no justifican los riesgos y los costes. Acerca de las terapéuticas y fisioterapias, todos los autores coinciden en respetar las fisioterapias convencionales de base: ultrasonoterapia, electroterapia, analgesia y masoterapia. Ahí interrumpo, Juliana. Ahí interrumpo. A ver,
¿Cuál es la importancia? Te pregunto a vos y le pregunto a tus compañeros, del grupo control. ¿Se me escucha? Sí, te escucho perfecto. Grupo control. ¿Qué rol tiene el grupo control? Para saber si hubo diferencia con el grupo de intervención. A saber si hubo diferencia con el grupo intervención. ¿Qué características tiene ese grupo control? Y es similar, profe, al grupo de intervención en cuanto a Sí. características de la población, digamos. Exactamente, muy bien, muy bien. Entonces, obviamente que, como decía Juliana, diríamos, tiene que haber ese dato tiene que estar desarrollado. Es decir, uno tiene que tener presente que el grupo control le aporta, ¿sí?, mayor calidad, ¿sí?, a una investigación. Entonces, es otra pregunta que nosotros tenemos que hacernos y desarrollarla. Digamos, la función del grupo control, ¿sí? La función del grupo control explicando, ¿sí?, explicando su rol, su beneficio. Si yo, por ejemplo, le digo a ustedes, yo, como siempre digo, le hago probar, vamos a suponer que es una gaseosa, ustedes no saben de qué tipo es. Ustedes toman la gaseosa, no importa cuál, y me dicen, esta está riquísima. Yo digo, mira, esta gaseosa es riquísima, es aceptable. Pero digo, ¿contra qué lo comparé? O sea, ¿con qué lo comparé? ¿Cuál fue? No, lo comparé con nada. Entonces, bueno, yo te pongo una Manaos, una gaseosa y una Coca-Cola, por dar un ejemplo, y dos vasos, y entonces obviamente, y vos no sabés cuál es, te pongo vaso A, vaso B, vos tomás un vaso A, puntuás, tomás un vaso B y puntuás, y bueno, la verdad que el primero estuvo copado, el segundo estuvo muchísimo más rico. Listo, comparaste, es decir, digamos, hay un punto comparativo y los grupos justamente de control tienen ese rol. Y eso es sumamente importante, porque si yo digo que un tratamiento kinésico está recontra copado, recontra funciona, pero no lo comparé con nada, y medio que estamos en la misma, ¿sí? Tenemos que compararlo contra otra cuestión, obviamente dentro de los elementos razonables, ¿no? Sí, porque a veces también se hacen comparaciones, diríamos, que son muy, digamos, de grandes ventajas. A un paciente le hacemos de todo y otro le dejamos que, digamos, con infrarrojos. No, obviamente que eso no puede suceder. Entonces, por eso. Pero, Sí. entonces agrego a mi discusión central la función del grupo control. Sí, a otra y pregunta. desarrollo. Otra pregunta. ¿Sí? Que le voy haciendo para que ustedes lo van teniendo en cuenta. Ya le dije, por ejemplo, el grupo control acá. Que hablamos un poquito, o sea, le planteé la cuestión del tamaño muestral que también lo tiene que agregar. Otra cuestión, ¿qué pasa con los instrumentos de investigación que utilizaron los artículos que ustedes analizaron? Todos, o sea, cada uno obviamente dentro de su terapéutica, ¿no? Todos conocían los artículos científicos, todos los conocían los instrumentos que utilizaron sus respectivos, digamos, artículos que ustedes leyeron. Y ¿O no había, todos, profe. No todos. No todos. ¿Y el resto? Tampoco, profe. Bien. Y entonces, eso, ¿qué les parece a ustedes como punto crítico? O sea, ¿qué opinión tienen ustedes de eso? Diríamos? Completo. Y que no coinciden, profe, los distintos investigadores Yo pregunto, en cuanto al instrumento. vamos a hacerlo de esta manera. Yo pregunto, si yo tengo dos artículos científicos con las mismas variables, pero uno me saca una radiografía y otro me mide con la línea de la plomada. Vamos a poner la columna vertebral, ¿no? Entonces ustedes dicen, digamos, ¿las conclusiones tienen el mismo valor? No, porque uno fue estudiado con un tipo de instrumento y el otro o sea, uno va a llegar a un resultado y el otro va a llegar a un resultado diferente porque utilizan dos tipos de instrumentos totalmente diferentes, que miden diferentes cosas. En realidad, digamos, no es que midan diferentes cosas, miden la mismo, pero la sensibilidad de reconocer una alteración de columna, claramente que hay ciertas ventajas, ¿sí?, en este caso de una radiografía, con respecto a, digamos, una línea de la plomada. Pero nosotros no tenemos la capacidad de, digamos, sacar una radiografía todo el tiempo.
ni tampoco de prescribir eso. Entonces, solamente tenemos una línea en la plomada y con eso salvamos, digamos, que pasamos, ¿sí? Entonces, y eso, ese es un punto crítico que ustedes tienen que tener en su trabajo de investigación o que hacen búsqueda bibliográfica. Tienen 40 artículos. Entonces dice, bueno, todos ocuparon la misma, ¿cómo se dice? ¿Instrumento? No, no, profe, no. Bueno, entonces, bueno, listo, tenemos que decir que si todos los artículos científicos ocuparon diferentes instrumentos, algunos ocuparon más de un instrumento, ya eso me condiciona el resultado. Y ya eso me condiciona, diríamos, la interpretación. Y ya eso me condiciona la extrapolación de los resultados. ¿Me van siguiendo por dónde quiero ir o no? Sí, profe. Entonces el análisis, ¿sí? Insisto, viene por este lado, gente. O sea, viene por acá. Después, si ustedes me quieren poner que esto fue perfecto, no fue perfecto, buenísimo. Pero acá está la cuestión, punto crítico. Si a mí, yo leo un artículo científico que tal terapia, ¿verdad? Es buenísima, pero miden con resonancia magnética, miden con tomografía axial computada, y vos decís, macho, yo no tengo eso para medir en mi consultorio, digamos, no puedo prescribirle a un paciente que se haga una tomografía axial computada. Entonces, obviamente que el instrumento de investigación no lo puedo utilizar yo y obviamente que tampoco voy a tener la capacidad de expresar los mismos resultados que me plantean los artículos científicos. A veces uno lee diríamos, las corrientes rusas, las corrientes estas medidas con electromiografía. A ver, nadie tiene una electromiografía en su consultorio. Ojalá que todos lo tengamos, pero eso, digamos, no lo tenemos, ¿sí? Entonces, creo que hay algunos aparatos que te vienen con un principio de electrodiagnóstico, creo, no sé, porque no sé mucho, no tengo ni idea de fisioterapia, pero que tampoco suple lo que es el estudio de la electromiografía para ver causas isquémicas, causas nerviosas o metabólicas musculares que te dan una alteración en el músculo. Entonces, en el medio de la instrumentación también es un punto crítico. O sea, eso tiene que estar, gente. O sea, el instrumento es algo que se critica. Sí, ¿con qué se midió? ¿Sí? Ahora yo pregunto, ¿es lo mismo, vamos a suponer, ¿no? Medir gasométricamente una correlación del dolor que medirlo con una encuesta? Y no, profe, no es lo mismo. Bueno, ¿por qué no es lo mismo? ¿Qué hace? Bueno, porque hay un instrumento que es más sensible. ¿Y qué es la sensibilidad? Es la capacidad de reconocer mediante el instrumento, ¿sí? Una alteración. ¿Y qué es la especificidad? Una capacidad de reconocer realmente los enfermos y no los que aparentan ser enfermos. Entonces, eso es lo que yo necesito. O sea, quiero que ustedes vayan por ese lado primero, ¿sí? Porque de eso se trata la calidad que tiene una investigación. Bueno, si entienden ahora el concepto, me parece que va a ser mucho mejor todo, ¿o no? Sí, profe, entonces voy agregando esas cositas que me dice usted y después le vuelvo. ¿Y el resto? ¿Está entendiendo? Sí, profe. ¿Dejo de compartir, profe? Dale, perfecto. A ver, otro. Profe, yo no entendí lo de Profe. las herramientas. Bien. O sea, nosotros tenemos que, de los artículos, ¿no? Que algunos tenemos ensayos clínicos y eso, tenemos que sacar las escalas con las que midieron, o sea, por ejemplo, en mi caso el dolor en la patología. Y si todos usaron la misma escala. Ajá. O sea, si todos usan la misma escala, y ahí vos me decís, bueno, si todos usaron la misma escala, copadísimo, buenísimo, ¿sí? Si todos usaron una Pero sola no todos escala. usaron eso. No, bueno, exacto. Entonces, Y ahí, y a eso es lo que voy. Entonces uno va a decir, si vos tenés 2, 3, 4, 5 artículos científicos que utilizan diferentes escalas, ¿sí? ¿Cuál es la extrapolación? ¿Sí? ¿Cuál es la extrapolación? ¿Se puede extrapolar? O sea, ¿vos podés esperar los mismos resultados? pero en mi caso, por ejemplo, usan dos escalas diferentes, pero las dos escalas miden el dolor. Solo Sí, que no una, importa. aparte del dolor, mide la funcionalidad. Perfecto, no importa. Pero entonces quiere decir que ya es algo más general. Es como el CFS36 de calidad de vida. Es algo general. No sé si me explico. Que no es lo mismo con un cuestionario de calidad de vida específico. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que criticar. Yo lo único que quiero es que ustedes, cuando terminen acá la sesión, me digan, entendimos lo que tenemos que hacer. O sea, o entendimos la dirección que tenemos que seguir. Si hay alguien que todavía dice la verdad, que no le entiende una goma lo que dice este tipo,
me tiene que hacer saber. Entonces, explicamos, porque estoy aplicando lo que ustedes van diciendo, lo voy aplicando para que sepan qué es lo que hay que desarrollar. ¿Sí o no? Sí, profe. Se están entendiendo. Bien. Bueno, a ver quién más se suma. ¿Puedo exponer yo, profe? Dale, Mari. Profe, una pregunta. ¿Sí? En la contraposición de las terapias, también tenemos que hacer críticas sobre la calidad metodológica, ¿cierto? ¿Cómo sería eso en la contraposición de las terapias? Claro. Claro, cuando hacemos la contraposición, bueno, tenemos que explicar la dosificación y, bueno, explicar también qué calidad metodológica dio con respecto a cada... Exactamente, sí. Bueno, y con Pero ahí respecto a esos vos, resultados, pero ahí vos por ahí, cuando haces una contraposición con respecto a las terapéuticas o a los estudios, podés integrar lo que anteriormente habías desarrollado desde el punto de vista exclusivamente metodológico, es decir, tamaño muestral, presencia o no de la variable género, edad, diseño de investigación, presencia o no de grupo control, es decir, hay varias cuestiones que podés chocar entre, diríamos, entre terapias. ah, bueno, ok, gracias. ¿Comienzo? Sí, comenzaron. Bueno. Profe, no sé por qué Juli tenía parecido al mío, pero bueno. Aviso porque no hubo copia. ¿Se ve el power? Bueno. Buenos días, mi nombre es Magali Leal y mi trabajo de investigación se titula Técnica de respiración a labio fruncido, drenaje autógeno y PIP en pacientes con EPOC. La búsqueda bibliográfica arrojó diferentes diseños de artículos científicos, entre ellos ensayos clínicos, revisiones sistemáticas. De los resultados de los artículos fueron heterogéneos y controversiales en cuanto a la técnica de respiración a labio fruncido, drenaje autógeno y PIP en adultos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La calidad de la evidencia del estudio fue según la escala Pedro regular y con escala CASPE excelente. Estos resultados se deben a que en ambas escalas los artículos científicos han cumplido los requerimientos pertinentes. La asignación al azar de los grupos tiene como ventaja reducir la intervención de la variable de confusión y también de garantizar los resultados de forma objetiva. El grupo control se refiere al grupo de individuos que recibe una intervención que sirve de contraste para evaluar la utilidad relativa a la terapia experimental y que no necesariamente tiene que ser un placebo, pues en ocasiones lo más adecuado es que sea el tratamiento estándar, es decir, la mejor alternativa terapéutica vigente en el momento del diseño del experimento clínico. De los artículos analizados existieron los artículos que tuvieron puntuación baja, en los cuales Roberto Bianchi y Liliana Méndez no especificaron si los sujetos fueron asignados al azar, si la asignación fue oculta o si los sujetos y evaluadores fueron cegados. Se observó un predominio de grupo etario entre 50 y 70 años de sexo masculino, ya que la enfermedad del EPOC es una enfermedad que tiene como causa una reacción anómala principalmente frente al humo del tabaco, a la exposición continuada a productos de la combustión de biomasa y en ambientes cerrados que generan daño en el pulmón, y también al déficit de alfa-1 antitripsina. En lo que respecta al sexo masculino, porque tiene una mayor proporción de hábito tabáquico a nivel histórico, aunque las evidencias actuales se han igualado. Tanto la mujer como el hombre fuman en la misma cantidad, pero el hombre sigue teniendo la ventaja de que fuma más tempranamente. En lo que respecta a la respiración a labio fruncido, se observa un aumento de volumen corriente, un mejor intercambio gaseoso y una disminución del consumo de oxígeno. En contraposición de los otros estudios, aumenta el volumen corriente también y sus compartimientos. En cuanto al drenaje autógeno, evita el colapso de las vías aéreas respiratorias, ayudando a que el moco recorra la distancia más lejana en una expiración más larga. En la contraposición, el drenaje autógeno elimina la secreción, mejora la oxigenación disminuyendo disnea. En lo que respecta a PIP, tiene como efecto aumentar la ventilación colateral, disminuir disnea y movilizar las secreciones de las vías aéreas de mayor calibre. Y en la contraposición...
Ahí está, Sí. no interrumpo, vamos al principio, ¿sí? Ujú. Que es lo que tenemos que desarrollar. Ahí ya estás hablando un poquito más de los efectos de las terapéuticas, está perfecto, ¿sí? Eso, como dijimos, Sí, pasa a un segundo plano, ¿sí? Bueno, voy a sí. cortar acá y nos volvemos a conectar con el mismo enlace. Dale.